¿Y si te dijera que una turista con sobrepeso se perdió en lo más profundo de la Amazonía, donde todos la daban por muerta? ¿Qué pensarías si supieras que fue exactamente allí, rodeada de peligros mortales, donde encontró lo que buscó toda su vida sin saberlo? ¿Te atreverías a creer que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente? Esta historia te mostrará que el amor verdadero no tiene forma, tamaño ni fronteras, y puede aparecer en el lugar más inesperado del mundo. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El agua helada invadió sus pulmones mientras la corriente del río la arrastraba sin piedad. Natasha pataleaba desesperadamente, pero sus 110 kilos parecían hundirla como una piedra en las aguas turbulentas del Amazonas. Los gritos de los otros turistas se desvanecían en la distancia. El bote de madera que se había volcado ya era apenas un punto en el horizonte. Estaba completamente sola. Con un último esfuerzo sobrehumano, logró aferrarse a un tronco flotante. La corriente la empujó hacia la orilla, donde se desplomó, tosiendo y vomitando agua. El lodo se pegaba a su ropa empapada mientras intentaba recuperar el aliento. Cuando finalmente pudo levantar la mirada, un muro de selva impenetrable se alzaba frente a ella. No había señales del grupo turístico, ni del guía, ni del barco. Solo el sonido ensordecedor de miles de insectos y el ocasional grito distante de algún mono. Natasha Ferreira, una contadora de 32 años de Sao Paulo, había ahorrado durante 3 años para este viaje. Sus compañeros de oficina se habían burlado cuando les contó su plan de aventurarse sola en la Amazonía. ¿Una mujer de tu tamaño en la selva? ¿Estás loca? Pero ella estaba determinada a demostrarles, y demostrarse a sí misma, que podía hacerlo. Ahora, tirada en el barro, con un dolor punzante en el tobillo y sin manera de comunicarse, comenzaba a pensar que quizás tenían razón. La noche cayó con una rapidez aterradora. Los sonidos de la selva se intensificaron, cada crujido de ramas parecía el acecho de un depredador. Natasha improvisó un refugio bajo unas palmeras caídas y se acurrucó, temblando de frío a pesar del calor húmedo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras recordaba las advertencias del guía antes de iniciar el paseo: la Amazonía no perdona a quienes se separan del grupo. Durante la madrugada, la fiebre la golpeó con fuerza. Su tobillo, probablemente fracturado, había comenzado a hincharse de forma alarmante. La sed era insoportable, pero tenía miedo de beber agua del río. Alucinaba con imágenes de su apartamento en Sao Paulo, con su gato Caramelo esperándola, con la pizza de los domingos que tanto disfrutaba. Al amanecer, un sonido la despertó. No era un animal, sino algo más rítmico, casi humano. Con el corazón acelerado, intentó incorporarse, pero el dolor la mantuvo clavada al suelo. Entonces lo vio, un joven de piel cobriza, con el torso desnudo y pintado con líneas rojas y negras, la observaba desde la espesura. Llevaba un arco en la mano y plumas adornaban su cabello negro. Natasha intentó gritar, pero de su garganta seca solo salió un gemido ronco. El hombre se acercó cautelosamente, observándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. Le habló en un idioma que ella no entendía, señalando su tobillo hinchado. Cuando él se agachó para examinar su herida, ella se estremeció, recordando todas las historias de tribus hostiles que había leído antes del viaje. Pero sus manos eran sorprendentemente gentiles mientras palpaba el área inflamada. De un pequeño bolso de fibras vegetales extrajo unas hojas que masticó brevemente antes de aplicarlas sobre la herida. El contacto fue inmediato, un frío reconfortante reemplazó el dolor pulsante. El joven la miró a los ojos y, en un portugués básico pero comprensible, le dijo: «Me llamo Yuri». Ayudar. Las siguientes horas fueron una nebulosa de movimiento y dolor. Yuri construyó una especie de camilla con lianas y ramas, y comenzó a arrastrarla a través de la selva. A pesar de su estatura mediana, demostraba una fuerza impresionante. Natasha se sentía profundamente avergonzada por su peso, por ser una carga tan literal para este desconocido. Intentó varias veces decirle que la dejara, que seguramente los rescatistas la encontrarían,
pero él simplemente negaba con la cabeza y continuaba su tarea. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro donde se alzaban varias chozas circulares hechas de madera y hojas de palma. Niños semidesnudos corrieron a su encuentro, observándola con asombro. Algunas mujeres se acercaron rápidamente, ayudando a Yuri a trasladarla a una de las cabañas. El interior era sorprendentemente fresco y oscuro. La colocaron sobre una hamaca amplia, mientras una anciana examinaba su tobillo con manos arrugadas pero firmes. Hablaba rápidamente con Yuri en su idioma nativo, quien asentía y traducía ocasionalmente para Natasa. Mi abuela dice que huesos no rotos, solo muy lastimados. Ella cura. Durante los días siguientes, Natasa fluctuó entre la fiebre y la lucidez. La anciana le administraba infusiones amargas y cambiaba regularmente los emplastos de hojas en su tobillo. Yuri permanecía a su lado la mayor parte del tiempo, aprendiendo palabras en portugués mientras le enseñaba algunas de su idioma, el tucano. Cuando la fiebre finalmente cedió, Natasa comenzó a comprender la gravedad de su situación. Estaba a días de distancia de cualquier centro poblado, sin forma de comunicarse con el exterior. El grupo turístico probablemente la habría dado por muerta, arrastrada por la corriente del río. ¿Cómo volver a ciudad?, preguntó a Yuri una mañana, mientras él le traía frutas frescas para desayunar. El joven la miró con expresión seria. Época de lluvias empieza. Ríos crecen, caminos desaparecen. 2 lunas, tal vez 3, para poder salir. La noticia debería haberla devastado, pero sorprendentemente, Natasa sintió una extraña calma. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por correos electrónicos, plazos contables o miradas de disgusto en el transporte público. Aquí, en medio de la nada, simplemente existía. A medida que su tobillo mejoraba, comenzó a explorar la aldea con la ayuda de un bastón que Yuri había tallado para ella. Descubrió que pertenecía a una pequeña comunidad tucano que vivía relativamente aislada, aunque ocasionalmente comerciaban con aldeas ribereñas más grandes. Yuri, según le explicó, había aprendido algo de portugués durante un breve periodo trabajando como guía para investigadores en una reserva natural cercana. Los niños de la aldea inicialmente la miraban con recelo, pero pronto se acostumbraron a su presencia. Una tarde, mientras observaba a las mujeres tejer cestas, una niña pequeña se acercó tímidamente y le ofreció una flor brillante. Natasa la aceptó con lágrimas en los ojos, conmovida por el gesto simple pero profundamente significativo. Esa noche, sentada junto al fuego comunal, Yuri le preguntó por qué lloraba. En mi mundo, mi cuerpo es problema, intentó explicar. Gente mira, juzga. Aquí, nadie importante como yo veo. Yuri frunció el ceño, genuinamente confundido. Para nosotros, cuerpo fuerte es bueno. Significa que puede sobrevivir cuando comida escasea. Significa hijos fuertes. Miró hacia las llamas y añadió, además, tus ojos tienen color de río en amanecer. Muy hermosos. Fue el primer cumplido sincero que Natasa había recibido en años. Los días se convirtieron en semanas. Natasa aprendió a pescar con una lanza improvisada, a identificar plantas medicinales, a tejer fibras para hacer cuerdas. Su tobillo sanó completamente, y aunque todavía cojeaba ligeramente, podía caminar distancias cada vez mayores. Los kilos comenzaron a desaparecer naturalmente, resultado de la dieta basada en frutas, pescado y la actividad constante. Una mañana, Yuri la despertó antes del amanecer. Quiero mostrarte algo, susurró. La guió a través de senderos apenas visibles, ascendiendo por una colina hasta llegar a un acantilado que se abría sobre el vasto océano verde de la selva. El sol comenzaba a asomarse, tiñendo el horizonte de tonos rosados y dorados. Este lugar sagrado, explicó él. Venimos cuando necesitamos recordar que somos pequeños frente a mundo. Se sentaron en silencio, observando el espectáculo natural. Sin pensarlo, Natasa apoyó su cabeza en el hombro de Yuri. Él entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto tan natural como respirar. De regreso a la aldea, la rutina continuó, pero algo había cambiado. Las miradas entre ellos duraban más, sus manos se rozaban accidentalmente con frecuencia.
Durante las noches, sentados junto al fuego, Yuri le contaba historias de sus ancestros, de espíritus selváticos y constelaciones que guiaban a los cazadores. Una tarde, mientras recolectaban frutas, una torrencial lluvia los sorprendió. Corrieron a refugiarse en una pequeña cueva formada por raíces gigantes. Empapados y riendo, se miraron en la penumbra. Yuri acarició su mejilla con reverencia, como si temiera que pudiera romperse bajo su tacto. Natasa cerró los ojos cuando sus labios se encontraron, sintiendo que algo dentro de ella, algo que había estado dormido mucho tiempo, despertaba finalmente. Sus cuerpos se encontraron sobre un lecho de hojas frescas, explorándose con curiosidad y asombro. Natasa, que siempre había ocultado su cuerpo bajo ropas holgadas, se sorprendió de la forma en que Yuri la miraba, como si contemplara un tesoro recién descubierto, hermoso y perfecto en su imperfección. La vida en la aldea adquirió un nuevo ritmo. Natasa ya no era la extranjera rescatada, sino parte de la comunidad. Ayudaba a las mujeres en la elaboración de alimentos, aprendía canciones tradicionales, incluso comenzó a entender fragmentos de conversaciones en tucano. Las noches las pasaba en la cabaña de Yuri, aprendiendo y enseñando el lenguaje universal del amor. Un día, mientras pescaban juntos en un pequeño afluente, Yuri se detuvo repentinamente, levantando una mano para indicarle silencio. Su rostro se había transformado, alerta como un animal que percibe peligro. Entonces Natasa lo escuchó, el inconfundible sonido de un motor acercándose. Corrieron de regreso a la aldea para encontrarla en conmoción. Un helicóptero sobrevolaba el área, y por los senderos del río se acercaba una lancha con el logo de la Fuerza Aérea Brasileña. El equipo de rescate había encontrado rastros de su presencia gracias a los pobladores de una aldea vecina que comerciaban ocasionalmente con los tucano. El reencuentro fue caótico. Los rescatistas no podían creer que hubiera sobrevivido casi 2 meses en la selva. Un médico la examinó rápidamente, sorprendido por su buen estado de salud. Le explicaron que su desaparición había generado una intensa búsqueda, incluso cobertura en medios nacionales. Su familia estaba desesperada. Entre la confusión, Natasa buscó a Yuri con la mirada. Lo encontró apartado, observando todo con expresión impenetrable. Cuando sus ojos se encontraron, vio en ellos una pregunta silenciosa que ella misma se estaba haciendo, ¿y ahora qué? El capitán del equipo de rescate se acercó. Señorita Ferreira, debemos partir antes del anochecer. Recoja sus pertenencias, por favor. La realidad la golpeó como una avalancha. En pocas horas estaría de regreso en la civilización. Teléfonos, internet, tráfico, contaminación, miradas de juicio, y lejos de Yuri. Mientras recogía las pocas cosas que había acumulado en su estancia, sintió una presencia en la puerta de la cabaña. Yuri la observaba, su rostro una máscara de dignidad que apenas ocultaba el dolor. Tú ir a tu mundo ahora, dijo simplemente. Yuri, yo. Las palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo explicar lo que sentía? ¿Cómo decidir en minutos lo que cambiaría el resto de su vida? Él dio un paso adelante, tomando sus manos entre las suyas. Tu gente te necesita. Tu vida está allá. Pero yo te amo, las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Yuri. Amor no siempre significa estar juntos. El viaje en helicóptero fue surreal. A través de la ventanilla, Natasa veía cómo la selva infinita se alejaba, llevándose con ella una parte de su corazón. El capitán le ofreció un teléfono satelital para llamar a su familia, pero ella lo rechazó. Necesitaba tiempo para procesar todo lo sucedido. Al llegar a Manaus, fue recibida como una celebridad. La mujer que sobrevivió al Amazonas, la llamaban los periodistas que se agolpaban para obtener declaraciones. Los médicos del hospital confirmaron su excelente estado de salud, sorprendidos por su pérdida de peso y su conocimiento de plantas medicinales. Su madre y su hermana volaron desde Sao Paulo, abrazándola entre lágrimas de alegría. Le contaron cómo habían organizado vigilias, contratado investigadores privados, presionado a las autoridades para no abandonar la búsqueda. El amor familiar que siempre había dado por sentado se manifestaba ahora con una intensidad abrumadora.
Durante las semanas siguientes, Natasha intentó readaptarse a su vida anterior. Volvió a su apartamento, a su gato Caramelo que la recibió con indiferencia felina, a su trabajo en la firma contable donde todos la trataban ahora con una mezcla de curiosidad y respeto. Había adelgazado 25 kilos y la gente que antes la ignoraba ahora la felicitaba por su transformación. Pero algo fundamental había cambiado en ella. Los informes financieros que antes ocupaban toda su atención ahora le parecían insignificantes. Las conversaciones superficiales la agotaban. Por las noches, no podía dormir en su cama, acostumbrada a la hamaca que mecía sus sueños en la aldea. Se sorprendía buscando constelaciones a través de la contaminación lumínica de Sao Paulo, añorando el ruido de la selva que había reemplazado al de los claxons y sirenas. Y sobre todo, extrañaba a Yuri. Su risa, su forma de ver el mundo, la manera en que la hacía sentir completamente aceptada, completamente amada. Un día, su jefe la llamó a su oficina. Le ofreció un ascenso, impresionado por la determinación que había demostrado para sobrevivir. Esa es la clase de tenacidad que necesitamos en esta empresa, dijo con entusiasmo corporativo. Esa noche, sentada en su balcón con una taza de té, Natasha tomó una decisión. Llamó a su madre para explicarle lo que sentía, esperando incomprensión. Para su sorpresa, después de un largo silencio, su madre respondió, «Siempre supe que eras diferente, hija. Más valiente que todos nosotros juntos. Si has encontrado tu lugar en el mundo, ¿quién soy yo para detenerte?» 3 semanas después, un pequeño bote surcaba las aguas del río, guiado por un pescador local que conocía el territorio. Natasha iba sentada en la proa, su corazón latiendo con fuerza mientras reconocía cada recodo del paisaje. Llevaba una mochila con lo esencial, algunas medicinas, semillas para cultivos, herramientas simples que serían útiles en la aldea. Había donado el resto de sus pertenencias, cerrado sus cuentas bancarias, despedido de su vida anterior. Cuando el bote finalmente llegó al pequeño embarcadero natural de la aldea, un grupo de niños la vio primero. Sus gritos de alegría alertaron al resto de la comunidad, que se acercó corriendo a la orilla. Entre ellos, destacaba una figura que se quedó paralizada, como si viera un fantasma. Natasha descendió del bote con piernas temblorosas. La multitud se abrió para dejarla pasar mientras avanzaba hacia Yuri, que permanecía inmóvil, su expresión una mezcla de asombro e incredulidad. Volví, dijo simplemente en tucano, una de las pocas palabras que había aprendido perfectamente. ¿Por qué?, preguntó él en un susurro. Natasha miró a su alrededor, a la selva exuberante, a las cabañas sencillas, a los rostros curiosos pero acogedores. Luego fijó sus ojos en los de Yuri, donde había encontrado un hogar más verdadero que cualquier edificio de concreto. Porque aquí es donde pertenezco. Esa noche, la aldea celebró con cantos y bailes. Natasha, vestida con ropas tradicionales que las mujeres habían preparado para ella, se movía entre la comunidad que ahora era su familia. No sería fácil, lo sabía. Habría desafíos, adaptaciones, días difíciles. Pero mientras observaba a Yuri danzar alrededor del fuego, sus ojos reflejando las llamas y su sonrisa iluminando la noche, supo que había tomado la decisión correcta. A veces, perderse es la única manera de encontrarse a uno mismo. Y a veces, el amor más verdadero espera donde menos lo imaginamos, en medio de la inmensidad verde que late con el corazón del mundo.